Damas y caballeros, inminente tarifazo es el que se viene al subte de Buenos Aires, nada lo va a poder evitar y ahora sí, más que nunca, el gobierno de la ciudad y el mismísimo jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, no van a tener más excusas para decir ¡ay, no podemos invertir en subte! Se les terminó la joda, porque se viene un mega tarifazo en el subte de Buenos Aires que si ustedes pensaban que el aumento a 700 iba a ser un montón, se están quedando cortos. Sean bienvenidos una vez más al canal. Si te gustan esta clase de videos, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita para así cada vez ser muchos, pero que muchos más. Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria. El subte posiblemente se vaya a 1100 pesos. Pero para explicar por qué puede llegar a pasar esto, desarrollemos un poquito el contexto del subte de Buenos Aires. Hoy por hoy, el precio, la tarifa de la ciudad de Buenos Aires está en 650 pesos y espera para el próximo mes de septiembre subir a unos 720 pesos. Y a todo esto se le suma algo más particular. Hace ya unas semanas, el ministro, o el mejor dicho, el secretario de Transporte, Mogueta, anunció que a la ciudad de Buenos Aires se le iban a sacar de forma inmediata, instantánea, todo lo que tenía que ver con los subsidios al transporte público para lo que tiene que ver con los colectivos que circulan únicamente dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, por ejemplo, el 110, que tiene jurisdicción nacional, va a seguir contando con la red SUBE y sus subsidios correspondientes. Pero el 118, que solamente circula dentro de la jurisdicción de la ciudad autónoma de Buenos Aires, va a dejar de recibir sus subsidios. A todas esas líneas de colectivo, el aumento va a ser instantáneo en la tarifa, subiendo casi un 50%. Y eso, aunque ustedes no lo crean, se va a ver reflejado en el subte de Buenos Aires. Pensémoslo de la siguiente manera. Hoy por hoy, el mínimo del colectivo está a 371 pesos. Si le sacamos los subsidios a todos los colectivos que están dentro únicamente de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de que el valor deja de ser ese y pasaría a ser de aproximadamente entre 500 y 600 pesos el viaje. Pero también hay otra cuestión interesante a considerar. Todos estos cambios dentro de la red de transporte metropolitana no significan únicamente que se les van a sacar los subsidios a los colectivos que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires y que corresponden a esa jurisdicción, a la ciudad autónoma, sino también que se va a sacar la red SUBE para estos mismos. Es decir, que volvamos al ejemplo, la línea 110, si tenés que tomarte ese 110 como un segundo viaje, el pasaje te va a salir la mitad, pero si te lo tomás en el 118 tenés que pagar el pasaje completo. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale esa cuestión de que si aumenta el colectivo, de que si le sacan los subsidios al colectivo, automáticamente el subte se va a disparar? Bueno, vamos a contarles algunas cositas. Hace ya unos meses estuve en lo que fue la última audiencia pública del subte de Buenos Aires, previo a esta escalonada demencial de aumento de la tarifa. La razón que todos ellos alegan para poder aumentar la tarifa de esta manera, la idea está en que poco a poco hay que sacarle el subsidio a la tarifa del subte. Es por eso que quieren llevar el boleto del subte a lo que sería un boleto con tan solo 40% de subsidio, o incluso menos, un 30%. Por eso es que en su momento se hablaba de 720, 725 pesos de tarifa de subte con un 30% de subsidio. Ahora, acá hay dos problemas por los cuales yo considero que el boleto de subte se puede ir, uno a 1100 pesos y en el peor de los casos a 1500 pesos la tarifa. La primera cuestión es que la ciudad necesita compensar el enorme desfasaje que puede llegar a haber cuando se le saquen los subsidios a los colectivos de Cava. Si a un colectivo de Cava se le saca no solamente la red SUBE, sino también los subsidios, estaríamos hablando de un pasaje a ¿cuánto? 600, 700 o incluso hasta 800 pesos. Considerando de que el subte siempre fue más caro que un pasaje, que una tarifa en transporte público de colectivos, el subte no se puede quedar atrás.
más. Entonces, si el pasaje en colectivo sale, ¿qué dije? 600, 700, 800 pesos, un solo viaje, el subte se tiene que ir automáticamente a 1000 pesos. O sea, que la tarifa de 720 que está pensando el gobierno de la ciudad no va más. Van a tener que subir el pasaje a 1000 pesos. Pero ¿por qué digo que a 1500 lo pueden llegar a subir si no tiene ningún tipo de sentido? Y ahí es donde entra la segunda cuestión. Hace ya varios años, desde la pandemia incluso les diría, que la ciudad de Buenos Aires y Nación tienen un conflicto latente debido a una problemática bastante compleja: la coparticipación. En palabras sencillas y para que se entienda, la coparticipación es un monto que Nación le transfiere a las 24 jurisdicciones federales con el fin de que ellos puedan hacer frente a sus diferentes gastos sin la necesidad de tener que aumentar constantemente los impuestos. Algunos lo usan en sueldos estatales, otros lo usan en obra pública y otros lo usan en subsidios, como es el caso del gobierno de la ciudad con el subte. Durante la presidencia de Alberto Fernández, ya varias rispideces se dieron entre el por entonces presidente y el por entonces jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Y si bien hoy por hoy el signo político cambió tanto en la ciudad como en Nación, si bien es cierto que en la ciudad sigue gobernando el PRO, no es lo mismo Horacio Rodríguez Larreta que Jorge Macri. Y así como también el cambio se dio en Nación de un sistema peronista, kirchnerista, no sé qué carajo fue Alberto Fernández, la verdad ya no sabría qué decirles, a donde gobierna un libertario conservador, tampoco sé cómo definir a Javier Milei. La realidad es que ya varios referentes de la ciudad de Buenos Aires han discutido con el presidente, le han planteado sus quejas, sus dudas, se han expresado en diferentes redes sociales y han comentado que con este sistema de coparticipación la cosa no va más y de que la ciudad de Buenos Aires necesita recomponer ese 5% de coparticipación que necesita para poder sostener determinadas cuestiones respecto a obra pública que se tiene que hacer en la ciudad autónoma y así como también a determinadas tarifas. La cuestión de la tarifa ya la dejamos de lado, ya está, ya la tocamos. Pero la tarifa no solamente se compone de la cuestión inflacionaria de la ciudad, sino también de las determinadas obras que se hagan. Hoy por hoy la ciudad de Buenos Aires en su subte está encarando dos obras importantes. La primera, la cual ya tiene financiamiento internacional, es la obra del Nodo Obelisco, la cual si bien tiene financiamiento internacional, se le vienen varios vencimientos al gobierno de la ciudad en el corto plazo, la cual tiene que pagar. Y la ciudad tenía como consideración esa principal medida, la de poder pagar con la plata que le deposite el Estado Nacional mediante la coparticipación de sus recursos, el porcentaje que le correspondería. Pero si el porcentaje no aumenta y Nación no acata la resolución judicial de la Corte Suprema, ¿de dónde se sacaría la plata para poder pagar esa deuda? Efectivamente, de la tarifa del subte de Buenos Aires. O sea que ya de por sí, a lo que va a ser los 720, incluso los 1000 pesos que puede llegar a salir la tarifa del subte de Buenos Aires, debido a que no haya un desfasaje tan importante con el colectivo, podemos hacerle un nuevo ajuste debido a la obra del Nodo Obelisco y a las deudas que la ciudad tiene que pagar. Entonces el pasaje que se puede ir a 1150 pesos tranquilamente. La segunda obra que está encarando el gobierno de la ciudad es la transformación de las diferentes estaciones que están en este momento siendo remodeladas del subte de Buenos Aires. Varias de ellas ya fueron remodeladas, pero como bien dice el sitio en elsubte.com, se encuentra próxima a mostrarse la apertura de sobres de la segunda tanda de estaciones a remodelar. Las próximas 4 estaciones a ser puestas en valor por parte de SBACE son Lima de la línea A junto con su pasillo de combinación con la línea C, Pueyrredón de la línea B y tanto Scalabrini Ortiz como Palermo de la línea D. Entonces, ¿cómo se pagan esas 4 estaciones a ser puestas en valor? Efectivamente, con la tarifa del subte de Buenos Aires. Entonces, si la tarifa ya la estábamos pensando en 1150 pesos, la podemos llegar a pensar en 1300, 1350 pesos por viaje. Es realmente una locura. Y yo sé, ustedes me van a venir con la excusa de Gaby,
sigue siendo el pasaje a valor de $1 el pasaje. Comparalo con lo que salen en otras ciudades del mundo. Ya sé, estamos hablando de que, por ejemplo, el London Underground tiene un pasaje mínimo de 2 libras con 70. Estaríamos hablando aproximadamente de unos $3 el pasaje mínimo. Se puede llegar a ir hasta $6 el pasaje dependiendo de la zona en la que te subas y en la que te bajes. Ahora, ¿ustedes vieron cómo es el London Underground? El London Underground es sin duda uno de los mejores metros del mundo. Es mi imperio romano en cuanto a mapa de subte. Y aparte, hay otra cuestión a tener en cuenta. Supongamos que una persona se tiene que tomar el subte por los 5 días a la semana hábiles, a una razón de 2 veces al día, una de ida y una de vuelta. Si el pasaje va a salir 1.350 pesos, estaríamos hablando de aproximadamente 2.700 pesos por día. Suponiendo que promedio 20 días hábiles al mes tiene que usar el subte, estaríamos hablando de que gasta 54.000 pesos por mes en subte. Y ustedes dirán, bueno, no es tanto, o sea, son $54. ¿Qué querés ponerle? $50 por mes. Eso es cierto. Ahora, ¿cuánto gana una persona en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires promedio? El salario mínimo vital y móvil a partir del 1 del 10 de 2024 va a ser de 271.571,22. O sea, estamos hablando de que el salario mínimo vital y móvil de una persona es de aproximadamente $230. O sea que de esos $230, ya 50 se les fueron en subte. No tiene ningún tipo de sentido, se dieron cuenta, ¿no? Yo no digo que esté bien mantener los subsidios en un transporte como el subte. No estoy diciendo ni que tiene que ser gratis, ni que la gente tiene que saltarle molinete, ni nada que ver. Yo lo que digo es, cóbrenos algo acorde. Porque si nos van a cobrar 1.300 pesos y nos van a dar un servicio de 300 pesos, deja flaco, voy caminando. Y he ahí el problema. Yo puedo decir voy caminando. Hay gente que no. Hay gente que necesita el subte para vivir. Hay gente que necesita el subte para ir todos los días a su trabajo. Hay gente que necesita el subte para generar productividad económica en el país. Y si el pasaje se va arriba de los 1.300 pesos, la cosa no va a funcionar bien. Si te gustó este video, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita y nos vemos la próxima con más. Les mando un saludo muy grande. Chao.